¿Sabías que Michoacán tiene más volcanes activos que cualquier otro estado de México? ¿Que aquí existe un lago tan profundo que todavía no se ha tocado su fondo? ¿O que bajo sus bosques se esconde la única mariposa monarca que cruza continentes enteros para morir exactamente donde nació? Michoacán no es solo aguacates y playas, es poder volcánico dormido. Es agua que guarda secretos milenarios y es biodiversidad que desafía las leyes de la migración. Hoy descubrirás 35 datos sobre Michoacán que cambiarán para siempre tu idea de lo que significa riqueza natural. 35. El estado con más volcanes activos de México. Michoacán no es tierra tranquila, es un campo de batalla geológico. Aquí está el cinturón volcánico transmexicano en su máxima expresión. Más de 1000 conos volcánicos salpican el territorio. Pero no son reliquias muertas, son bombas geológicas con el seguro puesto. El Paricutín es el más famoso. Nació en 1943 en medio de un maizal. Un campesino llamado Dionisio Pulido estaba arando cuando la tierra se abrió bajo sus pies. Salió humo, ceniza y después lava. En una semana el cono creció 50 metros. En un año llegó a 336 metros de altura. 2 pueblos quedaron enterrados bajo la lava: San Juan, Parangaricutiro y Paricutín. Hoy puedes caminar sobre roca volcánica negra y ver la torre de una iglesia sobresaliendo. Es lo único que quedó. El resto está bajo metros de piedra solidificada. Geográficamente, el Paricutín es un recordatorio brutal. Michoacán está sobre una zona de subducción activa. La placa de coco se hunde bajo la placa norteamericana, y cada vez que se atora, se acumula presión. Esa presión busca escape, y cuando lo encuentra, nacen volcanes. El Paricutín dejó de hacer erupción en 1952, pero geológicamente apenas está empezando su ciclo de vida. Podría reactivarse en cualquier momento, o podría nacer un nuevo volcán en otro maizal. Michoacán vive sobre magma inquieto que solo espera su momento. Los vulcanólogos monitorean la actividad sísmica constantemente. Cada temblor pequeño es registrado. Cada cambio en la temperatura del suelo es medido. Porque saben que el próximo volcán puede nacer mañana, o en 100 años. La geografía no avisa, solo actúa. 34. El lago más profundo de México que guarda un monstruo. El lago de Siragüen es una joya escondida en las montañas michoacanas. Parece tranquilo, parece pequeño, pero es engañoso. Tiene más de 40 metros de profundidad en su parte más honda, y eso es solo lo que se ha medido. Hay zonas donde los buzos no han tocado fondo. Geográficamente, Siragüen es un lago de cráter. Se formó en el cráter de un volcán extinto hace miles de años. Con el tiempo, se llenó de agua de lluvia y manantiales subterráneos. No tiene salida visible. El agua se filtra por el fondo poroso hacia acuíferos subterráneos. Es un sistema cerrado, y eso lo hace frágil. Cualquier contaminante que entra, se queda. No se diluye, se concentra, pero lo más interesante son las leyendas. Los locales hablan de una sirena que vive en el fondo. Dicen que atrae a los pescadores y los arrastra a las profundidades. Obviamente es folclore, pero la verdad geológica es casi igual de perturbadora. El lago tiene corrientes subacuáticas impredecibles, remolinos que aparecen sin razón, cambios de temperatura que desorientan a los nadadores. Gente ha desaparecido ahí, y algunos cuerpos nunca se recuperaron, porque el lago es tan profundo y tan frío en el fondo que los cuerpos no flotan, se quedan abajo. Michoacán tiene un cementerio acuático escondido en un cráter volcánico que parece postal turística. Los pescadores locales conocen las zonas peligrosas, saben dónde no meterse, pero los turistas no. Y cada tanto alguien desaparece. El lago se lo traga y no lo devuelve. 33. El santuario de la mariposa monarca, que es un milagro geográfico. Cada año millones de mariposas monarca vuelan desde Canadá hasta Michoacán. Recorren más de 4000 kilómetros. Cruzan montañas, desiertos, ciudades. Y todas llegan al mismo lugar, los bosques de Oyamel en las montañas michoacanas. Geográficamente, esto no debería ser posible. Las mariposas que hacen el viaje nunca han estado aquí antes. Son 4ª o 5ª generación. Sus bisabuelas hicieron el viaje. Ellas nacieron en el camino. Nunca vieron Michoacán. Entonces, ¿cómo saben a dónde ir? La ciencia todavía no tiene respuesta definitiva. Hay teorías sobre magnetismo terrestre, patrones de luz solar, memoria genética, pero nada concluyente. Lo que sí sabemos es que necesitan condiciones muy específicas,
Altitud entre 2.800 y 3.500 metros. Temperatura fría pero no bajo cero. Humedad constante. Árboles de oyamel densos que las protejan del viento. Solo los bosques de Michoacán y el Estado de México cumplen todos los requisitos. Y cada año, sin GPS ni brújula, millones de mariposas encuentran el camino. Se agrupan en los árboles en cantidades tan masivas que las ramas se doblan por el peso. Cuando vuelan juntas, cubren el sol. El sonido de sus alas es como lluvia constante. Es uno de los fenómenos migratorios más impresionantes del planeta. Y está pasando en Michoacán. Pero hay un problema enorme. La tala ilegal está destruyendo los bosques de oyamel. Cada año hay menos árboles. Y las mariposas necesitan esos árboles específicamente. No pueden hibernar en pinos o encinos. Solo oyameles. Si desaparecen los bosques, desaparece el santuario. Y si desaparece el santuario, la migración completa colapsa. Michoacán no solo alberga mariposas, sostiene la supervivencia de una especie entera. Los biólogos estiman que si la deforestación continúa al ritmo actual, en 30 años el santuario dejará de existir. Y con él, desaparecerá uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del mundo. La mariposa monarca podría extinguirse, no por cambio climático, no por pesticidas, sino porque talamos los únicos árboles donde puede sobrevivir el invierno. No permitas que estos milagros naturales desaparezcan sin que lo sepas. Suscríbete. 32. La Playa Negra que nació de un volcán submarino. Michoacán tiene costa en el Pacífico y tiene playas que parecen sacadas de otro planeta. La Playa Negra en Maruata es exactamente eso. Arena negra volcánica que contrasta con agua turquesa. Geográficamente, esa arena viene de erupciones volcánicas submarinas que pasaron hace millones de años. La lava se enfrió al contacto con el agua. Se fragmentó en pedazos microscópicos. Las corrientes marinas arrastraron esos fragmentos hasta la costa. Con el tiempo, se acumularon, formando playas de arena negra pura. Caminar sobre esa arena es caminar sobre volcán pulverizado. Y tiene propiedades físicas diferentes a la arena normal. Absorbe más calor. En verano, la arena negra puede alcanzar temperaturas de 60 grados centígrados. Es imposible caminar descalzo al mediodía, pero también retiene minerales, hierro, magnesio, titanio. Algunos lugareños creen que tiene propiedades terapéuticas. La ciencia no lo ha confirmado, pero geológicamente es arena enriquecida con elementos que no encuentras en playas de arena blanca. Michoacán tiene playas que son farmacias minerales naturales, o al menos eso dice la tradición local. Las comunidades indígenas de la costa han usado esta arena durante siglos. La mezclan con agua y hacen cataplasmas para dolores musculares. Dicen que el hierro de la arena ayuda a la circulación. No hay estudios científicos que lo respalden. Pero la práctica continúa. Geografía convertida en medicina tradicional. 31. El bosque de miles de lagos escondido en las montañas. La meseta purépecha no es solo montañas y pueblos, es un sistema de lagos interconectados que nadie conoce. Pátzcuaro es el más famoso, pero hay docenas más: Sirahuén, Cuitzeo, Camécuaro. Todos formados por actividad volcánica. Geográficamente, Michoacán está lleno de depresiones volcánicas que se llenaron de agua. Cada lago tiene su propio ecosistema, su propia química, su propia historia. El lago de Pátzcuaro tiene islas habitadas desde la época prehispánica. Janitzio es la más conocida. Los purépechas construyeron su civilización alrededor de estos lagos. Desarrollaron técnicas de pesca únicas. Las redes de mariposa que usan los pescadores de Janitzio son prehispánicas y solo funcionan en aguas tranquilas de lagos de montaña. No sirven en el mar, son tecnología adaptada a geografía específica. Pero estos lagos están muriendo. El lago de Cuitzeo prácticamente se secó. Lo que antes era un cuerpo de agua de 300 kilómetros cuadrados ahora es polvo. La sobreexplotación de agua subterránea para agricultura secó los manantiales que lo alimentaban. Michoacán está perdiendo sus lagos, y con ellos está perdiendo identidad cultural y ecológica. Cada lago que desaparece es una biblioteca entera de conocimiento tradicional que se evapora. Los pescadores purépechas tienen nombres para cada tipo de ola, cada corriente, cada pez. Y todo ese conocimiento está codificado en un idioma que se habla cada vez menos. Cuando muere el último pescador tradicional, muere toda una cosmología acuática. 30. El aguacate que domina el mundo nació aquí.
Michoacán produce el 80% del aguacate de México y México produce el 30% del aguacate mundial. Eso significa que una de cada 3 guacamoles que se comen en el planeta viene de Michoacán. Geográficamente, esto no es casualidad. El aguacate Hass necesita condiciones muy específicas, altitud entre 1500 y 2500 metros, temperatura promedio de 20 grados, lluvia abundante pero bien distribuida, suelo volcánico con buen drenaje. Michoacán cumple todos los requisitos perfectamente. El suelo volcánico es rico en minerales. El clima de montaña es estable. La lluvia es predecible. Es el paraíso del aguacate. Pero ese paraíso tiene un costo brutal. Para plantar aguacates, se talan bosques nativos, principalmente bosques de pino y oyamel, los mismos bosques donde hibernan las mariposas monarca. Cada hectárea de aguacate es una hectárea menos de bosque, y la demanda mundial de aguacate no para de crecer. Michoacán está en un dilema geográfico terrible. O produce aguacates y destruye sus bosques, o conserva sus bosques y pierde la fuente de ingresos más grande del estado. Hasta ahora, los aguacates van ganando. Cada año desaparecen miles de hectáreas de bosque, reemplazadas por huertos verdes y rentables, pero geográficamente insostenibles, porque sin bosques cambian los patrones de lluvia, sin bosques se erosiona el suelo, y sin bosques las mariposas no tienen dónde llegar. Michoacán está vendiendo su biodiversidad a cambio de guacamole. Y lo peor es que el negocio del aguacate está controlado por cárteles. No solo se destruye la geografía natural, se destruye la geografía social. Comunidades enteras viven bajo amenaza constante, porque el aguacate genera tanto dinero que se convirtió en mercancía del crimen organizado. Geografía, economía y violencia entrelazadas de la manera más perversa. 29. La zona arqueológica que rivalizaba con Teotihuacán. Tzintzuntzán fue la capital del imperio purépecha, y no era un pueblo pequeño. En su apogeo tenía más de 30,000 habitantes. Sus yácatas, pirámides escalonadas con planta circular y rectangular combinadas, son únicas en Mesoamérica. Nadie más construyó así. Geográficamente, Tzintzuntzán está en una posición estratégica perfecta. Domina el lago de Pátzcuaro desde las colinas, controla las rutas comerciales. Tiene acceso a agua, pesca y tierras fértiles. Los purépechas eligieron este lugar por pura ventaja geográfica, y desde aquí resistieron a los aztecas. Nunca fueron conquistados por Tenochtitlán. Eran el único imperio que le plantó cara al poderío mexica. Tenían metalurgia avanzada. Trabajaban el cobre y el bronce cuando los aztecas todavía usaban obsidiana. Tenían armas superiores. Pero cuando llegaron los españoles, todo cambió. Una epidemia de viruela arrasó la población. El imperio colapsó en meses. Tzintzuntzán fue abandonada. Hoy quedan las yácatas como recordatorio de que Michoacán tuvo uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. Y casi nadie lo sabe. Las yácatas están orientadas astronómicamente. Marcan solsticios y equinoccios. Los purépechas eran astrónomos sofisticados. Conocían los ciclos de Venus. Predecían eclipses. Y todo ese conocimiento está tallado en piedra esperando que alguien lo descifre completamente. 28. El río que hierve bajo tierra. En la región de Tierra Caliente hay manantiales de agua termal que brotan a temperaturas de 90 grados centígrados. Es agua que viene de acuíferos profundos calentados por actividad volcánica subterránea. Geográficamente, Michoacán tiene cámaras magmáticas relativamente superficiales. No están a 10 kilómetros de profundidad como en otras partes. Están a 3 o 4 kilómetros, suficientemente cerca para calentar el agua subterránea. Cuando esa agua encuentra una grieta, sale disparada hacia la superficie y sale hirviendo. Los balnearios de agua termal en Michoacán no son invento moderno. Los purépechas ya los usaban con fines medicinales. Sabían que el agua caliente alivia dolores musculares. Y tenían razón. El agua termal de Michoacán tiene altas concentraciones de azufre, calcio y magnesio, minerales que efectivamente tienen propiedades antiinflamatorias. Es geografía convertida en spa natural. Pero también es señal de que Michoacán está sentado sobre magma activo. El agua no hierve sola, la calienta el infierno geológico que está debajo. Y ese infierno está despierto. Solo está esperando. 27. La mariposa que inspiró el Día de Muertos.
No es coincidencia que las mariposas monarca lleguen a Michoacán justo para el Día de Muertos. Llegan en los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Los purépechas creían que las mariposas eran las almas de los ancestros que regresaban a visitar a los vivos. Geográficamente, el timing es perfecto. Las mariposas necesitan llegar antes del invierno. Michoacán ofrece clima templado durante noviembre y diciembre, protección contra heladas, y abundancia de néctar en las flores de cempasúchil que los purépechas plantaban para sus muertos. Es una sincronía geográfica, biológica y cultural perfecta. Las mariposas necesitan a Michoacán. Michoacán construyó su identidad cultural alrededor de las mariposas, y todo coincide en el mismo momento del año. Es geografía y tradición entrelazadas de una manera que solo pasa aquí. La cosmovisión purépecha dice que las mariposas traen mensajes de los muertos. Cada mariposa es un alma. Y si una mariposa entra a tu casa durante el Día de Muertos, es porque un ancestro te está visitando. No es superstición, es geografía espiritual. Una manera de darle sentido a un fenómeno natural que ocurre con precisión astronómica cada año. 26. El volcán que puede despertar en cualquier momento. El Jorullo es otro volcán michoacano que nació en tiempos históricos. Erupcionó en 1759. Creó un cono de 1500 metros de altura en menos de un año. Lanzó ceniza hasta Guanajuato. Los flujos de lava cubrieron más de 10 kilómetros cuadrados. Hoy está dormido, pero geológicamente es un volcán joven. Y los volcanes jóvenes tienden a reactivarse. Los vulcanólogos lo monitorean, pero no hay presupuesto para mantenimiento constante de equipo. Si empieza a mostrar señales de actividad, podríamos no darnos cuenta hasta que sea demasiado tarde. Michoacán tiene volcanes que son amenazas reales. No son atracciones turísticas inofensivas, son riesgos geológicos activos. El Jorullo está en una zona de campos agrícolas. Miles de personas viven a sus pies. Si erupciona de nuevo será un desastre, pero nadie habla de planes de evacuación. Nadie discute rutas de escape, porque admitir el riesgo significaría admitir que la geografía puede matarte. Y eso es incómodo. 25. El único lugar en México donde se produce resina de pino de calidad mundial. Los bosques de pino michoacanos producen resina que se exporta a todo el mundo. Se usa para hacer barnices, pegamentos, medicinas. Geográficamente, los pinos de Michoacán crecen en suelos volcánicos ricos en minerales. Eso afecta la composición química de la resina. Es más pura, tiene menos impurezas. Los resineros hacen cortes en los troncos y recogen la savia en recipientes. Es un trabajo artesanal que requiere conocimiento generacional, pero está desapareciendo. Los jóvenes ya no quieren ser resineros. Prefieren migrar a Estados Unidos o trabajar en los huertos de aguacate. Michoacán está perdiendo un oficio que tiene siglos de antigüedad, y con él está perdiendo una industria que es geográficamente única. Los resineros conocen cada árbol, saben cuáles producen más, cuáles tienen mejor calidad. Es conocimiento empírico acumulado durante generaciones, y se está perdiendo porque no hay relevo generacional. 24. La ciudad que fue capital antes que la Ciudad de México. Pátzcuaro fue nombrada capital de Michoacán por Vasco de Quiroga en el siglo XVI. Fue diseñada para ser la nueva Jerusalén de América, un proyecto utópico. Quiroga planeó una ciudad perfecta con plazas, hospitales, escuelas. Geográficamente eligió Pátzcuaro porque estaba en el corazón del territorio purépecha, rodeada de lagos, con clima templado. Acceso a recursos naturales. Era el lugar perfecto, pero la capital se movió a Valladolid, hoy Morelia. Pátzcuaro quedó como ciudad secundaria, pero conservó su traza original. Hoy caminas por calles que fueron diseñadas hace 500 años con visión de ciudad ideal. Es geografía urbana congelada en el tiempo. Quiroga imaginó una sociedad donde españoles e indígenas vivieran en igualdad. Dividió la ciudad en barrios con hospitales comunitarios donde se enseñaba un oficio a cada familia. Plateros, carpinteros, alfareros. Y esos oficios todavía existen. Las familias que Quiroga organizó hace 500 años siguen haciendo lo mismo. Es continuidad geográfica y social que desafía los siglos. 23. El pescado blanco que solo existe en un lago. El pescado blanco de Pátzcuaro, Chirostoma stor, es endémico. O es solo vive en el lago de Pátzcuaro. En ningún otro lugar del mundo. Geográficamente evolucionó en aislamiento. El lago es un sistema cerrado. El pescado se adaptó a las condiciones específicas de temperatura, pH y salinidad.
pero está en peligro crítico de extinción. La contaminación del lago está matando su hábitat. La introducción de especies invasoras como la carpa y la tilapia está desequilibrando el ecosistema, y la sobrepesca está eliminando a los pocos que quedan. En 20 años, el pescado blanco podría extinguirse. Y cuando eso pase, Michoacán perderá una especie que tardó miles de años en evolucionar. Los restaurantes de Pátzcuaro todavía ofrecen pescado blanco en el menú, pero la mayoría lo que sirven es tilapia pintada de blanco. El pescado blanco real es tan escaso que cuesta una fortuna. Y cada pescado que se saca del lago es uno menos para la reproducción. Es un círculo vicioso. La demanda turística está matando la especie que atrae a los turistas. 22. Las dunas fósiles que prueban que Michoacán estuvo bajo el mar. En algunas zonas de la costa michoacana hay formaciones rocosas que parecen dunas de arena solidificadas, y eso es exactamente lo que son. Hace millones de años. Cuando Michoacán estaba bajo el océano, las corrientes marinas formaron dunas submarinas. Con el tiempo, esas dunas se compactaron, se convirtieron en roca, y cuando el nivel del mar bajó, quedaron expuestas. Hoy puedes tocar dunas que se formaron cuando México no existía. Es geografía que te permite viajar millones de años al pasado con solo estirar la mano. Los geólogos estudian estas formaciones para entender cómo era el clima hace 60 millones de años. Las capas de sedimento cuentan historias, cambios de temperatura, tormentas antiguas, extinciones masivas. Todo está registrado en la roca. Michoacán es un archivo geológico viviente. Suscríbete antes de que estos secretos desaparezcan para siempre de la memoria. 21. El cañón del Tepalcatepec que nadie conoce. Este cañón en la tierra caliente michoacana tiene paredes de más de 500 metros de altura. Fue excavado por el río Tepalcatepec durante millones de años. Geográficamente es un espectáculo, pero está en zona de alta peligrosidad por cárteles. Nadie va. Los geólogos que lo han estudiado dicen que es comparable al cañón del Sumidero en Chiapas. Pero Michoacán no puede aprovecharlo turísticamente porque la geografía del crimen organizado se sobrepuso a la geografía natural. Es una tragedia. Michoacán tiene maravillas naturales que nadie puede visitar, porque el narco controló el territorio. Y cuando el crimen controla la geografía, la naturaleza se vuelve invisible. 20. La costa michoacana donde desoban las tortugas más grandes del mundo. La tortuga laúd, la tortuga marina más grande que existe, desova en las playas de Michoacán. Estas tortugas pueden pesar hasta 600 kilos y cada año regresan a la misma playa donde nacieron para poner sus huevos. Geográficamente, las playas michoacanas tienen la temperatura de arena perfecta para incubación, pero están amenazadas. El desarrollo turístico ilegal está destruyendo zonas de anidación. Las luces artificiales desorientan a las crías. En lugar de ir hacia el mar, van hacia las luces y mueren. Michoacán tiene la responsabilidad geográfica de proteger a estas tortugas, y está fallando. 19. El pueblo que se hundió en el lago. Cuando construyeron la presa del Infiernillo en los años 60, inundaron valles completos. Pueblos fueron evacuados, pero uno se negó a irse completamente. Lo reubicaron, pero el pueblo viejo quedó bajo el agua. Hoy, cuando el nivel del embalse baja en sequías, emergen las ruinas. Iglesias, casas, calles. Es un pueblo fantasma que aparece y desaparece según el nivel del agua. Geografía que juega con la memoria. 18. El único lugar en México donde crece el madroño rojo. Este árbol endémico solo existe en los bosques templados de Michoacán. Tiene una corteza roja brillante que se pela en láminas. Geográficamente necesita altitudes específicas y humedad constante, pero los bosques donde crece están siendo talados para plantar aguacate. Es otro caso de biodiversidad única sacrificada por agricultura. 17. La falla geológica que podría partir a Michoacán. La falla de Chapala-Tula cruza todo Michoacán. Es una fractura activa de la corteza terrestre. Geológicamente es capaz de producir sismos de magnitud 7 o mayor, y está acumulando tensión. Los sismólogos advierten que es cuestión de tiempo. Michoacán vive sobre una bomba tectónica con temporizador. 16. El coral negro que crece en aguas michoacanas. Frente a la costa de Michoacán hay colonias de coral negro, una especie que normalmente vive en aguas profundas. Aquí está en aguas relativamente superficiales. Geográficamente, las corrientes frías del Pacífico crean condiciones únicas. Pero el coral negro es usado para joyería.
y está siendo extraído ilegalmente. Otra riqueza geográfica desapareciendo. 15. Los petroglifos que nadie ha descifrado. En las rocas volcánicas de varias zonas de Michoacán hay grabados prehistóricos, espirales, figuras humanoides, símbolos geométricos. Nadie sabe qué significan. Los arqueólogos han documentado cientos de sitios, pero no hay presupuesto para estudio profundo. Michoacán tiene mensajes de civilizaciones antiguas esperando ser leídos. 14. El único lugar donde el quetzal todavía vive en el Pacífico. El quetzal, ave sagrada de los mayas, todavía habita los bosques nublados de la costa michoacana. Son los últimos quetzales del Pacífico mexicano. Geográficamente, necesitan bosques muy específicos con niebla permanente. Esos bosques están desapareciendo. Con ellos desaparecen los quetzales. 13. La mina de cobre que tiene más de 2000 años. En la región de Inguarán hay minas de cobre que los purépechas explotaban antes de la llegada de los españoles. Algunas galerías tienen 2000 años de antigüedad. Los purépechas eran los únicos en Mesoamérica que dominaban la metalurgia del bronce. Y todo empezó en estas minas michoacanas. Geografía que cambió la historia tecnológica prehispánica. 12. El río Balsas, que es frontera natural. El Balsas separa Michoacán de Guerrero. Geográficamente es una barrera natural que definió territorios desde la época prehispánica. Es uno de los ríos más caudalosos de México, pero también uno de los más contaminados. La minería y la agricultura han envenenado sus aguas. 11. La cascada de Tzararacua que alimenta leyendas. Esta cascada de más de 40 metros de altura está rodeada de mitos. Dicen que tiene poderes curativos. Geográficamente, el agua viene de manantiales volcánicos filtrados a través de roca basáltica. Está mineralizada, puede tener propiedades benéficas o puede ser solo folclore. 10. El bosque de ahuehuetes milenarios. En Tingambato hay ahuehuetes de más de 1000 años. Son testigos vivientes de la historia de Michoacán. Geográficamente, estos árboles solo crecen donde hay agua subterránea constante. Son indicadores hidrológicos naturales. Donde hay ahuehuetes, hay agua. 9. La zona de silencio michoacana. Hay una región en el norte de Michoacán donde las brújulas se vuelven locas, apuntan en direcciones aleatorias, nafas. Geográficamente hay anomalías magnéticas en el subsuelo, probablemente depósitos de hierro o níquel, pero nadie lo ha estudiado formalmente. 8. El único lugar donde se produce la guitarra de Paracho. Paracho es la capital mundial de la guitarra. Más del 60% de las guitarras mexicanas se hacen aquí. Geográficamente, los bosques michoacanos tienen pinos con madera perfecta para resonancia. Los luthiers de Paracho han perfeccionado el oficio durante generaciones. 7. La cueva donde nace el río Cupatetzio. Este río brota de una cueva en el Parque Nacional Barranca del Cupatetzio. El agua sale cristalina y helada. Geográficamente, es agua filtrada durante años a través de roca volcánica. Sale pura. Es uno de los ríos más limpios de México. 6. El desierto escondido de la costa. En una zona de la costa michoacana hay un microclima árido, cactus y vegetación desértica a metros del océano. Geográficamente, las montañas bloquean la humedad. Se crea una sombra orográfica, desierto junto al mar. 5. Los manglares que purifican el agua. Los manglares de la costa michoacana filtran millones de litros de agua. Son los riñones del ecosistema costero. Geográficamente protegen contra erosión y tormentas, pero están siendo destruidos para desarrollos turísticos. 4. La zona donde se unen 3 placas tectónicas. Frente a la costa de Michoacán, bajo el océano, convergen 3 placas tectónicas. Es un punto triple. Geográficamente es una zona de altísima actividad sísmica. Los terremotos son constantes. 3. El pueblo que conserva purépecha puro. Cherán es un pueblo que habla purépecha sin mezcla de español. Geográficamente, su aislamiento en las montañas preservó el idioma. Es una isla lingüística. 2. La montaña donde llueve hacia arriba. En el pico de Tancítaro, las corrientes de aire son tan fuertes que la lluvia sube. Geográficamente, el pico de 3.800 metros crea turbulencias que invierten el flujo del agua. 1. El nombre Michoacán, que significa lugar de pescadores. Viene del náhuatl Michoacán. Los mexicas lo nombraron así porque encontraron a los purépechas pescando en los lagos. Geográficamente era un estado lacustre. Ahora la mayoría de esos lagos están secos o muriendo.
Después de conocer estos 35 datos sobre Michoacán, cuéntanos cuál te impactó más, déjalo en los comentarios. Y si crees que nos faltó algo, agrégalo. No olvides suscribirte y darle like para seguir explorando la geografía increíble de México. Nos vemos en el siguiente.